era el título y la foto, decía, sí, ya sé de qué van a hablar, pues hay que cuidar el cuerpo, lo que Dios dice, pero muchas veces como seres humanos sentimos la presencia de Dios y lo que Él habla a nuestro corazón, pero en el momento en que Dios empieza a obrar en nuestra vida y nos empieza a dirigir exactamente qué es lo que Él quiere que hablemos, nosotros nos quedamos wow. Y si les digo wow es porque hemos entrado en un tema en donde el Señor nos llevó, nosotros íbamos dirigidos así, Él dijo, no, es por allá. Y nos ha llevado a escudriñar la palabra y encontrar cosas en donde nosotros, y vamos a hablar siempre por nosotros, desconocíamos a profundidad. Y nuestro propósito es poder transmitir lo que Dios nos ha enseñado para que ustedes puedan entender lo que Él nos ha dicho a nosotros en la palabra de Dios, que nosotros nos quedamos y nos veíamos y decíamos, qué hermoso, cómo es Dios tan maravilloso. Entonces, hoy hablaremos de eso. El título es Cuidando el Templo. Todos, cada uno de nosotros somos creación de Dios. Y para conocer el propósito por el que fuimos formados, ¿y para qué? Tenemos que conocer que somos cuerpo, alma y espíritu. Cada uno de ellos, el cuerpo, el alma y el espíritu, tiene una función específica. Lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, en la versión Reina Valera de 1909, que dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y le alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Dios formó al hombre del polvo, del barro, de la tierra, formó su cuerpo, pero le alentó en la nariz un soplo de vida, y en el soplo de vida venía el alma y el espíritu. Nosotros no podemos venir aquí a hablarles de cómo cuidar el templo, que viene siendo nuestro cuerpo, sin saber para qué sirve el templo del Espíritu Santo, el cuerpo de nosotros, qué es lo que habita en él. Por eso es que vamos a empezar a hablar exactamente de cada una del alma, del cuerpo y del espíritu, para poder entender exactamente a dónde nos va a llevar la palabra. El cuerpo o la carne es la parte más externa y visible de nuestro ser. Y es por medio de los 5 sentidos que tenemos contacto con las cosas del mundo que se pueden ver y se pueden tocar. El espíritu es la parte más profunda y escondida de nuestro ser. Es mediante nuestro espíritu que tenemos contacto con Dios y allí se deposita el Espíritu Santo y es cuando Dios se hace real en nuestras vidas. El alma o la mente es la parte donde se guardan las emociones y nos permite tener sentimientos como la felicidad, el dolor, la ira, el alivio y la compasión. Esas son las 3 partes que componen a todos los seres humanos. Todos tenemos un cuerpo, todos tenemos un alma y todos tenemos un espíritu. Se debe mantener un equilibrio entre las partes en las que fuimos formados para poder vivir una vida plena. Si el cuerpo domina, nos volvemos carnales y de ahí vienen todo tipo de adicciones. Si el alma domina, nos volvemos emocionales, sin propósito, como las olas del mar, vamos y venimos. La espiritualidad debe sobresalir para poder llevar a cabo el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, y es eso cuando se recibe la guianza del Espíritu Santo. Cada una de estas partes tienen que estar en completa armonía. Como lo decía, si el cuerpo predomina, viene todo tipo de adicciones. Hemos oído que al cuerpo hay que darle lo que pida, y no es así. El cuerpo lo tenemos que tener sujeto a la voluntad de Dios. El alma es donde se guardan todo tipo de emociones que nosotros sentimos. El gozo, la alegría, todas esas partes, todas esas emociones que nosotros sentimos, las guardamos en el alma.
pero las tres partes están conectadas, cada uno de ellos. No están separadas. La unión entre el cuerpo y el espíritu lo hace el alma. El alma es lo que conecta el cuerpo y el espíritu. No son individuales, ninguno trabaja, no debería de trabajar cada uno independientemente, sino que los tres, el cuerpo, el alma y el espíritu, deben de trabajar conjuntamente para poder vivir una vida plena en Cristo Jesús. Y eso lo veremos en Primera de Tesalonicenses 5:23, palabra de Dios para todos, que nos dice: nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente para que pertenezcan solo a Él. También pedimos para que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. ¿Por qué no dice que el cuerpo nada más? ¿O por qué no dice que el alma nada más? Somos un complemento perfecto que Dios ha hecho. Y el propósito es poder entenderlo, porque nosotros no lo entendíamos, lo hemos escuchado, pero no entendíamos exactamente qué era el propósito de Dios o cuál es el propósito de Dios al vernos formado con tres elementos que tienen una función cada uno. Es evidente que el alma es nuestra esencia, es lo que somos. Nuestra alma decide alabar a Dios y bendecirlo o decide desobedecerlo. El alma es la que decide pecar o no pecar, guardar los mandamientos o no guardarlos. En nuestra alma está la confianza de Dios, el deseo de Dios, la rectitud, la alabanza o por el contrario, el menosprecio de Él y el pecado. En nuestra alma sentimos angustia, temores, pero en nuestra alma también sentimos el consuelo, la alegría, el amor de Dios. En nuestra alma nosotros recopilamos todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos sentido. Si hemos sufrido menosprecio, traumas en nuestra infancia, ahí va a estar. Si hemos tomado decisiones en nuestra vida que nos han marcado y que hemos cargado con eso, llámese pecado, cualquier pecado que no sea conforme a la voluntad de Dios, ahí lo vamos a traer y lo vamos a estar arrastrando. Pero aquí vamos a aprender la palabra de Dios conforme al alma. En el alma está nuestra voluntad. Y en el alma podemos ver la palabra de Dios nos dice cómo está nuestra alma. Por ejemplo, el alma tiene sed de Dios. Y lo podemos ver en Salmos 42:1, que dice de Reina Valera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Muchos hemos oído ese versículo, muchas veces. Pero exactamente analizar qué es lo que significa. Es que nuestra alma está gritando por la necesidad de Él, porque nuestra alma fue creada para depender de Él. Nosotros tenemos que aprender exactamente lo que el alma dice. Pero el alma es la que decide alabar a Dios y glorificar su nombre o no hacerlo. Por eso decimos que es parte de las emociones, porque cuando todos de nosotros que partamos con el Señor, el cuerpo va a regresar a la tierra, va a ser sepultado y al polvo va a regresar. El espíritu de cada uno de nosotros va a regresar al Señor. Automáticamente, en cuanto dejamos de respirar, el espíritu regresa a Dios. Pero el alma es el que va a ser juzgado, es lo que va a ser juzgado. Lo que Dios va a juzgar cuando estemos delante del trono de Cristo es nuestra alma, porque ahí se va a almacenar todo lo que nosotros hicimos. Dice: el alma que pecare, ciertamente morirá. Nosotros fuimos creados para ser seres eternos, si estamos alineados a la voluntad de Dios. Pero estas tres partes, el cuerpo y el alma y el espíritu, tienen que estar alineados a la voluntad de Dios. Así es. Asimismo vemos que el alma bendice a Dios en el Salmo 103:1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios.
El salmista está diciendo estas palabras para sí mismo. Se está hablando a sí mismo cuando dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros recibimos de Jehová, de nuestro Dios? Todos: el respirar, el estar aquí. En ocasiones que empiezo a orar por mi trabajo y empiezo a orar: Señor, gracias por mi trabajo. Oh no, perdón, gracias por mi vida primero. Oh no, perdón, gracias por mi esposa primero. Oh no, perdón, gracias por mi salvación. O sea, son tantos los beneficios que tenemos de nuestro Dios que no podemos encasillarnos en dar gracias únicamente por lo que tenemos, porque no podemos olvidar ninguno de los beneficios que tenemos. El poder respirar, el poder estar aquí, cada una de las bendiciones que recibimos de nuestro Dios, nuestra alma quiere hacerlo. Por eso el salmista se dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. Se lo está diciendo a sí mismo, se lo está diciendo para él, para su alma que está dentro de él, que no olvide ninguno de los beneficios que Dios nos ha dado. Así es también. La palabra de Dios nos habla de un alma que se agobia, y lo podemos leer en Salmo 42:5, que nos dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Con los versículos anteriores podemos entender que en nuestra alma se esconden los anhelos de nuestro corazón, y que de la condición de nuestra alma y la condición de nuestro corazón podemos recibir o no recibir la palabra de Dios. Nosotros decidimos si la recibimos o no la recibimos. Ya vimos que el alma está dispuesta, que el alma decide alabar a Dios, pero también puede decidir no hacerlo. Entonces, de la condición en la que esté nuestra alma y nuestro corazón es donde nosotros sabemos si recibimos o no recibimos la palabra de Dios. Había un hombre que iba a recibir un trasplante de corazón, y su esposa estaba muy preocupada por él. Ya estaba en la cirugía y ella estaba muy preocupada por su esposo. Entonces salió este señor de la cirugía, lo llevan a la sala de recuperación, y la esposa preocupada, esperando que recobrara la conciencia, que pasara el tiempo de la anestesia para poder hablar con él, saber cómo había salido y poder hablar con él. Cuando pasa el tiempo de la anestesia, que pasaron un lapso de horas, ella le permiten entrar con su esposo, y lo primero que le pregunta a su esposo es: ¿me quieres? A lo que el esposo le dice: sí, te quiero. Ella estaba preocupada porque, como le hicieron un trasplante de corazón, pensaba que él iba a dejar de amarla al tener el corazón de otro hombre dentro de su cuerpo. Entonces ella estaba pensando, dijo: pues a lo mejor va a amar a la esposa del donante del corazón que había recibido. Entonces no es el corazón físico el que tenemos cada uno dentro de nosotros el que determina si alabamos o no alabamos a Dios. Es el alma. El alma es parte del corazón, pero no el corazón físico que tenemos cada uno de nosotros. La parábola del sembrador nos explica la condición de nuestro corazón. En Mateo 13, del 1 al 9 y del 18 al 23, en la versión Dios habla hoy, leemos: en aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Como se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó, mientras la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo: un sembrador salió a sembrar, y al sembrar,
Una parte de la semilla cayó en el camino y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra. Esta semilla brotó pronto porque la tierra no era muy honda, pero el sol al salir la quemó y como no tenía raíz se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otras 30. Los que tienen oídos, oigan. Del 18 en adelante Jesús explica la parábola del sembrador. Dice: escuchen pues lo que quiere decir la parábola del sembrador. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fallan. En el 22 dice: la semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha, como las espigas que dieron 100, 60 o 30 granos por semilla. La parábola del sembrador nos explica claramente que el principal problema del por qué la semilla, o sea, la palabra de Dios, no da fruto en nuestras vidas o da un fruto de muy corto tiempo, es por la condición del hombre, ya que o sea, el corazón, es el que representa el lugar donde es tirada la semilla. Nosotros recibimos la palabra de Dios en el alma, pero nosotros decidimos si lo llevamos a la verdad, si lo llevamos a la práctica y nos convertimos en hacedores de la palabra o únicamente oidores, porque viene el enemigo y nos arrebata la bendición. ¿Por qué? Como decía, porque no tenemos mucha raíz, porque los agobios de la vida. Si el corazón del hombre está lleno de agobios, afanes y fatigas, la semilla se ahoga y no dará fruto como Dios promete, al 30, 60 y al 100 por uno. El corazón representa el alma. Si estamos agobiados en nuestra vida, no vamos a recibir la palabra de Dios, o la recibimos por muy corto tiempo. Nos gozamos, recibimos el mensaje, pero nos vamos y se nos olvida. Y se nos olvidan las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él dijo que no nos dejará y no nos desamparará. Pero cuando estamos sufriendo los agobios, se nos olvidan las promesas de Dios. Y eso significa que viene el enemigo y nos roba el mensaje, nos roba la semilla, y la semilla no da fruto porque el enemigo nos la quitó. Nuestro corazón y nuestra alma tiene que estar dispuesto. El alma no puede tomar una decisión sola. No podemos decirle: ¿sabe qué, pastor? Pues la semana pasada no vine porque mi alma no quiso venir. No son autónomos, no se mandan solos, no se gobiernan solos. Por eso el salmista se habla a sí mismo. Por eso la palabra nosotros decidimos, es nuestra decisión. Si la recibimos o la recibimos en las emociones, y todo queda en las emociones. Queda únicamente superficial, no echa raíz, no brota, no da fruto, porque se quedó únicamente en las emociones, se quedó en el gozo. La recibimos, pero no damos fruto. Y tenemos 5, 10, 15, 20 años caminando con el Señor y todavía
no damos fruto. El propósito es analizar el corazón de cada uno de nosotros y saber si realmente estamos dispuestos a recibir el mensaje de Dios y guardarlo en nuestro espíritu o conservarlo en el alma únicamente. En el principio, nuestro Señor Padre nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Se oye? ¿Sí? En el principio el Señor así nos hizo. Creo que no me escucho yo, no sé si ustedes me están escuchando. Sí, no se escuchan. Sí. Bueno. Retoma. Sí. Sí, bueno. Bueno, no. Ay, Señor. Bueno, Gloria a Dios. pues sí. Les digo que desde que empezamos nosotros a estudiar esto han pasado cosas. Bueno, yo voy a gritar. Han pasado cosas que yo digo, Señor, por favor, guárdanos, cuídanos. La responsabilidad de estar aquí ocasiona esto. ¿Saben por qué? Porque se les es revelada la palabra, y yo lo creo. Cada vez que nosotros aprendemos algo que Dios quiere que nosotros aprendamos, van a suceder cosas. Siempre van a suceder cosas. Porque nos están quitando porque se nos está quitando la venda para entender exactamente lo que Dios quiere para nuestra vida. Cuando Dios nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza, dice la palabra de Dios. Hizo un alma para la eternidad. Nos hizo a su imagen y semejanza. El pecado de Adán y Eva nos dividió y nos alejó de Él. Viene Cristo Jesús a unir nuevamente esa comunión y ese amor del Padre hacia sus hijos. Pero nosotros, como seres humanos, ya nacemos con el pecado natural. Y aún así, empezamos a cargar situaciones de nuestras vidas en el alma, como se los decía al principio. Traumas, enojos, decisiones que hemos tomado graves en nuestras vidas, tal vez, que nos han marcado. Pero la palabra de Dios viene a liberarnos el alma para poder tener una comunión con el Señor. Nosotros lo podemos leer en Hebreos 4:12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El corazón es donde se guardan nuestros anhelos. Y únicamente Dios puede analizarlo. Como decía anteriormente, el propósito es analizar nuestro propio corazón. Dios ya lo conoce. Dios conoce la condición en la que nos encontramos cada uno de nosotros. Pero el propósito de este estudio es que nosotros mismos analicemos nuestro corazón y nos demos cuenta si nos estamos dejando llevar únicamente por emociones o realmente estamos caminando como el Señor quiere que caminamos en su voluntad. Vamos a fallar. Lo hemos escuchado muchas veces en predicaciones. Fallamos todos los días, pero no con un mismo pecado todos los días. Le fallamos a Dios. Y si le fallamos a Dios, que es el que nos creó, más le fallamos a los seres con los que vivimos, con nuestra esposa, y lo comentábamos en la mañana. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, aunque fuimos creados a imagen de semejanza de Dios, estamos alejados, y la única manera para poder regresar al camino es a través del Señor Jesucristo. Él es el únicamente, que, como decía mi esposa, el que vuelve a unir los tres elementos con los que fuimos formados, el cuerpo, el alma y el espíritu. Tenemos que entender que el alma y el espíritu unidos forman una sola persona y solamente la palabra de Dios puede establecer la diferencia entre los dos, lo cual trae discernimiento y nos dirige a lo correcto, conociendo las intenciones del corazón de cada uno. Por eso la palabra de Dios trae convicción y cambio en nuestras vidas.
Nosotros hemos escuchado muchas veces, aún entre nosotros, platicando como hermanos, y lo hemos vivido cuando mi esposo dice, en el momento en que yo conocí del Señor y mis adicciones y mis problemas que yo tenía, nunca más volví a tener la necesidad de tomar o de fumar o de llevar la vida que yo tenía. Fue una convicción total, fue una transformación nueva, como dice su palabra. Muchos de nosotros batallamos todavía con muchas cosas. Batallamos con adicciones y somos cristianos. Batallamos con actitudes. Batallamos con adaptarnos a esta vida que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? ¿Por qué se nos hace tan difícil caminar conforme a lo que Dios dice? ¿Por qué se nos hace tan difícil entender que Él lo que quiere es liberar nuestra alma de las ataduras que aún nosotros como seres humanos y otras personas inconscientemente lo han hecho a nuestra vida? ¿Por qué se nos hace tan difícil? Porque nosotros no hemos dejado que la palabra de Dios hable a nuestro corazón. Porque no hemos dejado que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu Santo. Por eso yo les decía al principio que agarré el micrófono, cuando estaba escuchando la alabanza que decía, mi espíritu, ¿cómo empezó? Mi alma y mi espíritu se están llenando con la presencia del Espíritu Santo. Y empecé con esa frase, mi alma y mi espíritu se están llenando con la presencia del Espíritu Santo. Mi alma y mi espíritu se están llenando. Es que así tiene que ser. Mi alma y mi espíritu tienen que ser dirigidos por el Espíritu Santo y automáticamente mi carne se va a someter a la presencia de nuestro Dios. Ahí es cuando dejamos de tomar, dejamos de drogarnos, dejamos de maltratar, dejamos de hacernos daño en nuestro cuerpo, pero también sanamos nuestra alma, porque entonces se nos es revelada la palabra y entendemos que todas las ataduras que yo tuve, que yo no pedí, que me dieron en mi infancia, en el nombre de Jesús y con su palabra, yo entiendo que yo no tengo que depender de esas ataduras. Y yo puedo entender también que su palabra me va a enseñar a obedecer para caminar conforme a los propósitos de Dios. Sé que no es fácil, sé que como seres humanos empezamos a querer entender las cosas y decimos, no hermana, pues yo ya tengo muchos años y no puedo. No, no vas a poder, tú no vas a poder, pero el poder del Espíritu Santo sí. Y en esto que Dios nos ha puesto para entender qué es el alma, nos va a llevar igual en las siguientes predicaciones para entender qué es el Espíritu Santo y qué es nuestro cuerpo. Es una alineación perfecta que Dios ya hizo, pero nosotros la estamos desviando de su propósito. Porque muchas veces no entendemos que estamos atados en el alma por todo lo que estamos acarreando. Y su palabra es clara. Y el mismo salmista nos muestra que estaba un alma afligida, pero también que estaba un alma gozosa de alabar al Señor. ¿Cuántos de nosotros nos gozamos cuando oímos las alabanzas y algo pasa en nuestro corazón y nos quebrantamos o sentimos gozo porque sentimos el amor de Dios en nuestras vidas? Pero ¿qué pasa cuando nos salimos? Como dice la parábola, se nos olvidó el gozo, se nos olvidó que Dios trató algo conmigo, porque es más importante lo que yo vivo cada día de mi vida rutinaria que lo que Dios pueda tener para mí. Tenemos que entender, y el día de hoy ese es nuestro propósito, que el alma no nos tiene que dominar. El alma no nos tiene que dominar, porque es más grande el Espíritu Santo en nosotros que nuestra misma alma y nuestro cuerpo. Porque ese es el propósito de Dios con su palabra, que nosotros empecemos a liberar esa alma atada de cosas, porque es lo que Dios dice. Así es, cuando mi esposa y yo empezamos a estudiar esto, como ella lo dijo al principio, se nos hizo muy difícil porque no hay mucho entendimiento respecto al alma. Tuvimos que estudiar, buscar información, leer la palabra de Dios para poder entender cómo es que funciona el alma. ¿Por qué es que en ocasiones, como ella dice, reiterando lo que ella dice, seguimos igual? ¿Por qué seguimos igual? La palabra de Dios es el único poder, no existe otro poder
No es lo que dice mi esposa, no es lo que digo yo, no es lo que predica el pastor Joel, perdón. Es la palabra de Dios que se predica. Esa es la que tiene el poder de cambiar, de transformar nuestras vidas. No es lo que nosotros hemos vivido, es la palabra de Dios la que tiene el poder, porque Dios honra su palabra. Así la predique la palabra, la persona más vil y despreciada que puede existir sobre la tierra, pero predica la palabra de Dios, se van a convertir personas, muchos se van a convertir. Y no es por la persona, no es por nosotros que estamos aquí, porque como ella decía, indignos somos de estar aquí, indignos somos de portar la palabra de Dios, porque tenemos fallas todos los días, pero es la palabra de Dios la que tiene el poder de transformar vidas. Por eso es que nosotros abundamos en la palabra de Dios, en la parábola del sembrador, que es extensa, pero si nosotros entendemos la condición de nuestro corazón, es lo único que vamos a poder diferenciar, el saber decir, oh alma mía, gózate en el Señor, disfrútalo en el Señor. Quiero terminar con este nuevo versículo que les había leído de Hebreos 4:12, porque dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo sé que es difícil y yo aquí, domingo de confesiones, yo me confieso, yo no leo la palabra todos los días. Yo no me pongo a leerles libros y que Hechos y que Mateo y que… Yo no. Yo oro, yo le pido a Dios y con los versículos que he aprendido, los poquitos que sé y con sus promesas, empiezo a hablar con Él. Yo no soy una persona que lee todos los días su Biblia, tendría que, porque es una disciplina. Y tarde que temprano, Dios siempre va a hacer que su palabra sea viva, como dice aquí la palabra. Pero yo les voy a decir una cosa. Si ustedes se llevaran este versículo de Hebreos 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. En el momento en que tú sientas esas ataduras en tu alma, que te han llevado la misma vida y tus mismas decisiones, tú te puedes poner a orar y decirle, Señor, porque dice tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Señor, yo quiero que partas mi alma y mi espíritu para entender tu palabra, para borrar de mi alma todo lo que me ha atado, para alabarte, porque el propósito de Dios es ser libres para alabarlo a Él, no para que tú digas, no, ya soy libre, ahora sí. No, el alma se conecta con nuestro Padre y le alaba. Por eso dicen, mi alma te alaba, Jehová. ¿Por qué? Porque ese es el anhelo de nuestra alma. Pero muchas de nuestras almas están atadas. Y aquí yo me confieso, yo tengo muchas ataduras en mi alma. Cosas que yo no pedí, pero que me ataron. Pero en el nombre de Jesús y con su poder y su presencia y sabiendo que yo puedo ser liberada porque su palabra impacta mi corazón y mi alma, así va a ser. Y cada uno de nosotros tenemos almas atadas a muchísimas cosas y no es lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que creer que el propósito de Dios es liberarnos para alabarle completamente con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra alma, con todo nuestro pensamiento, con todo lo que somos. Él nos quiere completos. Él nos quiere completos, no nos quiere nada más aquí los domingos. Nos quiere todo el tiempo. Este pensamiento, este corazón y mi alma tienen que estar conectadas con Él las 24 horas. Y no les estoy diciendo que se pongan a hincarse todas las 24 horas a orar, no. Cada paso que das, cada cosa que hagas, Señor, qué lindo eres, Señor, qué bueno eres. Gracias, Señor, cuídame en mi salida. Voy al mandado, Señor, protégeme de la banqueta porque pasan carros. Señor, tú estás conmigo. Señor, 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 Señor. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y lo hacemos? ¿Vivimos en esa comunión con el Señor? ¿Qué es lo que nos está atando, que no nos permite estar en contacto con Él? No estoy hablando de una religiosidad, no me vayan a confundir. Estoy hablando de una comunión con el Señor. Agradecerle, como decíamos al principio, todo lo que Él es con nosotros. Porque hay mucho que agradecerle. Porque Él es bueno. Y lo único que Él quiere es liberarnos. Para que podamos sentir su presencia, su amor, su gracia, su misericordia todos los días.
entregándole cada situación que esté pasando en nuestra vida. Porque Él no está ajeno a lo que nos pasa. Él no cierra los ojos y los oídos y dice, hoy no voy a escuchar a la Ruth porque ya me enfadó. No. ¿Qué tienes, hija? ¿Qué te falta? ¿Qué te doy? ¿A dónde te llevo? Y mi anhelo es, úsame, Señor. Háblame, Señor. Cambia mi corazón porque cometo muchos errores. Porque tengo malas actitudes, sí las tengo. Pero Dios trata conmigo para hacer conforme a su voluntad y no a la mía. Ese es el propósito de Dios, que nosotros entendamos la importancia de estar conectados con Él completamente, todos los días, porque Él es bueno, todo el tiempo Él es bueno. Nos gustaría terminar con una oración. Si alguien necesita oración, puede pasar. Y si no, ahí en su lugar, donde está, únicamente le pedimos que sea una oración sincera para Dios. No cumplir porque nos dicen, vamos a cantar con gozo. Y lo hacemos, pero la intención es que sea genuinamente dentro de nosotros, que sea genuinamente de nuestro corazón. Inclinamos nuestro rostro y le decimos, Señor, te doy gracias, Señor. Porque tu amor y tu misericordia, Señor, están con cada uno de nosotros, Señor. Enséñame, Señor, dentro de mi alma a glorificarte y exaltarte, Señor. Enseña a cada uno de mis hermanos, Señor, cómo debemos de alabarte, Señor. Que no sea únicamente, Padre Santo, en las emociones y que nos vayamos y el maligno nos las arrebate, sino que sea realmente, Señor, tu palabra penetrando como una espada de dos filos, Señor, en nuestros corazones, Señor, sembrando tu palabra dentro de nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a cada uno de los que están reunidos aquí, Señor. Cada uno de nosotros tenemos una necesidad diferente de ti, Señor. Pero te pido, Señor, que los escuches a cada uno, Señor, y bendiga su vida, Señor, y los enseñes a caminar, Padre Santo, como tú quieres, Señor. Los ponemos en tus manos y te los entregamos a ti, Señor. Te damos gloria y te damos honra. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Los dejamos con la pastora Miriam. Muchas gracias. Dios es bueno y siempre tiene algo para nosotros. Muchas gracias por la vida, por sus vidas. Gracias por compartir. Y bueno, antes de ser despedidos, tenemos una oración especial que vamos a hacer. Van a estar entrando los niños, pero les quiero recordar a aquellos que no se han apuntado para el campamento. Olga va a estar lista para apuntarlos, los que tienen que hacer su pago. Lo puedan hacer, pero los que ya nos apuntamos, aquí a final del servicio, aquí en el auditorio, nos vamos a reunir para platicar y ponernos de acuerdo. Entonces, les pedimos que por favor hagan eso. Y bueno, tengo el gusto de poder orar ahí van a entrar los niños gracias a Dios por todos estos niños que van muchos ya pasaron de año, pero específicamente voy a nombrar, me iban a poner ahí una musiquita de graduación, a Anabel, si puede pasar Anabel. Los demás niños pueden tomar su lugar y sentarse, solamente es para los que están pasando de nivel. Pero Anabel, ven Anabel, ella ya terminó preescolar, también Victoria Gómez, los demás niños pueden tomar su lugar. Tenemos también aquí a Nicole Castañeda, que ya va a entrar a middle school, a Moisés Morales también, va a estar entrando a middle school, Derian Trujillo también, ya se va a la secundaria, Hanna Carvajal, no está aquí ahorita, pero también se va a middle school, Zaida Carrillo, Diego Martínez, Karen Mercado, Sammy García, Adán Méndez también. Si estoy nombrando sus nombres, gracias a Dios porque van a middle school. A los que van a high school, Osvaldo Gómez. También va a high school Daniel. ¿Ya te vas a high school? Pásale porque queremos orar por ti. Dani, pásale. También Senia Ornella se va a high school. Pásale, Senia. Y los graduados de high school tenemos a dos. Miguel Verduzco, que va y ya se graduó.
Rafael A. Dávila se graduó de UCF de biología. Brenda por aquí. Pásale, Brenda, la representación de tu hijo. Es un gran logro. No está ahorita estar en etapa de su hija se gradúa de la universidad. Brenda de biología. Así que gracias a Dios. Y todos los niños un aplauso porque pasaron de año. No sé si hay alguien que... alguien más que no haya mencionado que no sabía, pero gracias a Dios que pasaron a mí. Voy a pedir a las personas que por favor pasen y vamos a hacer una oración por ellos. Vamos a orar y les voy a leer rápidamente un versículo antes de orar. Que dice así en Proverbios 24, 13 al 14. Una delicia al paladar es la dulce miel del panal. Cómela, jovencito, saboréala. Quiera Dios que en la sabiduría halles esa misma dulzura. My child, eat honey, for it is good. Honeycomb is sweet and sweet. In the same way, your soul. Mine van a entrar en estas nuevas etapas estudiando, pasaron de años, vamos a orar entonces. Chicos, si gusta trabajar para que los pastores puedan orar por ustedes. Vamos a orar y después vamos a dar unos Joel también, si puede pasar a orar, encuentre un niño. Señor, te damos gracias por estas oportunidades que tú nos das aquí en este país de estudiar. Gracias porque sabemos que la sabiduría en tu palabra habla que está por todas partes, Señor, y es de nosotros, Señor, el querer aprender. Gracias te doy por cada niño, cada niña que está aquí presente, Señor, por esa importante etapa, ya sea que van a entrar a la primaria o que van a entrar a la secundaria, Señor. Mr. Sammy, gracias, Señor, porque los que van a entrar a high school, Señor, por los que van a ir a la universidad, Señor. Gracias por los que ya terminaron esa carrera, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno. Bendecimos sus vidas, su camino, Señor. Sabemos que tú tienes nada más que bendición para ellos. Gracias te damos, Señor, que ellos sepan aprovechar cada etapa que tienen, Señor, cada oportunidad para aprender. Los bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Decimos todos, amén. También tenemos una graduada, se pueden pasar. Las chicas Rodríguez también están aquí. Se graduaron de high school y también del colegio. Pónganse de pie, por favor. Es un gran orgullo. Pasen. Gracias a Dios por sus vidas. Dios los bendiga. Le pasen el micrófono. Ok, ahorita les van a estar dando a los que graduaron unos regalitos y bueno, nada más quiero orar para despedir, pero antes de despedir a aquellos que van a ir al campamento, por favor quédense aquí enfrente, tengo que darles instrucciones, mapas, horarios y demás, y quienes no van al campamento, vengan, vamos a, obviamente dentro de 2 semanas, todavía este domingo que viene es un domingo regular. Pero al siguiente domingo, que es el domingo 7, tal vez noten que vamos a hacer menos porque algunos van a estar en el campamento, pero aquí todo sigue igual, la misma hora de servicio. Si no vas al campamento, aquí te esperamos. Vamos a orar para terminar entonces. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias por la palabra, Señor, que acabamos de recibir. Padre, como acabamos de aprender, queremos que nuestra alma se mantenga limpia y que lo que hemos escuchado, nada ni nadie no lo arrebate. Padre, queremos disciplinar a nuestra alma para adorarte, servirte sin importar el estado de ánimo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, llévanos con bien. Gracias por estos tesoros de sabiduría que tú nos das. Amén y amén.